Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de electrónica digital. Vamos a retomar un poco de lo que se vio ayer. Para comenzar con la clase. Ayer veíamos lo que eran los multiplexores. Que eran no otra cosa que un seleccionador de una salida. Veíamos que un multiplexor tenía ese tipo de forma. Algo así. Ahora, esas entradas, dependiendo la selección que yo tenga aquí abajo, de otra entrada que podría haber, aquí le colocamos esta vez S1 y S2, dependiendo de lo que yo esté colocando aquí, seleccionaba cada una de esas entradas para que saliera por esa salida F. Nos comentábamos que un multiplexor, en pocas palabras, era solamente un selector. También comentábamos que existe la contraparte de lo que son los multiplexores, que sería el demultiplexor. El demultiplexor tenía el mismo principio, pero a la inversa. Tenemos una entrada, una señal, y le debemos enviar por diferentes salidas. Aquí vamos a llamar G0, G1, G2 y G3. Y dependiendo de la selección que yo escoge aquí, llamarlo S3 y S4, dependiendo de esa selección, yo mandaba esa señal que estoy recibiendo a cualquiera de estas líneas. Por ejemplo, yo quería ponerlo directamente a él. Entonces, retomando esta parte. Esto nos puede servir, bueno, como ejemplo puede ser la parte de los teléfonos. Tú podrías recibir cualquier llamada de estas. La operadora selecciona a través de un código cuál de esos quiere seleccionar, pasa a través del canal y a través de otro código selecciona a qué lugar quiere mandar ese mensaje. Entonces, recibimos un mensaje de cualquier lado de esto. ¿Cuál mensaje puede ser? Bueno, no sabemos, porque eso puede ser incluso una palabra, no nada más puede ser una señal, puede ser un código con varios números que tú vas a enviar a través de un lado. Es más o menos como si fuera un módem de internet. Bueno, más bien como un servidor. Si observamos, tú podemos conectar toda nuestra, varias computadoras en un solo módem. Pero cada uno va a seleccionar una sola señal dependiendo qué páginas quieran ver. A pesar de que estén conectados al mismo módem, dependiendo qué selecciones tú, es lo que tú vas a ver al final. Muy bien. ¿Dudas con esta parte del multiplexor y el demultiplexor?
Una pregunta. También vemos de una forma muy rápida cuáles las tablas de verdad que se van a encontrar cuando vean multiplexores. Yo tengo, por ejemplo, un multiplexor B, 4 por 2. Es mi salida. Y aquí tendría entradas dependiendo qué entrada tengas. Por ejemplo, si yo tengo el código de entradas aquí de 0 con 0, tendría el valor de 0. Si tuviera 0, 1, tendría la salida de 1. 1, 0, la salida de 2. Y 1 con 1 de 3. Entonces, reducimos todo lo que yo tenga de 0, de 1 y de 2, y solamente me interesa conocer los valores que tenga de B y A. Entonces, lo primero que vamos a ver en multiplexor es cuántas posibles entradas podría tener, cuántos códigos puedo tener de esas entradas y cuántas líneas de salida voy a tener. Aquí posiblemente todo va a ser a través de una sola línea, seleccionando los valores de B y A. No me interesa en lo absoluto lo que contenga de 0, de 1, de 2 y de 3. No me interesa y no quiero saber qué tiene ahí. ¿Qué hay dentro de esos códigos? No tengo idea. Pero yo sé que voy a enviar a través de esa línea utilizando esos códigos. Yo les preguntaba a sus compañeros, ¿qué pasa si yo tengo más entradas? Por ejemplo, que tuviera de 5, de 4. ¿Qué necesitaría para poder agregar esa entrada o poder seleccionar esa entrada más? ¿Qué creen que podría requerir? Muchos jóvenes, ¿qué me falta? Me faltaría en ese circuito para poder tener esas posibles 5 entradas. Jóvenes, lo escucho.
Ok. Lo que se requería para poder seleccionar este nuevo dato, ¿qué sería? Aquí veo que pues nada más tengo estas cuatro posibles posibilidades. ¿Qué se requiere para poder seleccionar? Es, ok, ¿alguien? ¿Algo? ¿Una sugerencia? ¿Algo? Se queden callados jóvenes. Ok, lo que se requiere para poder seleccionar una entrada más sería agregar aquí otro selector en el código C. Si yo agrego SC, tendrá al final la verdad de Cecil. Tendría 8 posibles soluciones. Es decir, podría tener la posibilidad de seleccionar hasta 8 posibles entradas. Pero supongamos que mi multiplex nada más tiene 5. Pues bueno, yo puedo decidir que en la entrada, cuando tenga el código, cuando C vale 1, B vale 0 y E vale 0, obtenga de 4. Y cuando obtenga todas las demás, no me interesa saber nada. De esta manera yo puedo seleccionar cualquiera de esos datos utilizando simplemente esas entradas. ¿Dudas, jóvenes? Las otras tres ya no se toman en cuenta. Exacto. ¿Por qué? Porque no tengo más entradas. Si tuvieras entradas de 5, de 6, de 7, pues sí se tomaría en cuenta para la selección. Pero como además tengo aquí 5 entradas en este ejercicio, las demás no dependen completamente de nada. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe, todo bien. Sí. Igual veíamos ayer, unas veces para tomar un poco, que yo puedo crear un multiplexor en base a otro circuito que ya conocemos. Yo aquí abajo, eso sigue siendo el multiplexor, ¿eh? O sea, tengo aquí centrales de 1, de 2, de 3, de 4, son de 1, de 2, de 3 y de 0 para tener 4 entradas. Tengo una salida. Igual voy a seleccionar cualquiera de esas.
Pero veíamos que de ayer y yo puedo seleccionar cualquiera de esas posibles entradas utilizando un circuito que ya conocemos, que es el decodificador. Y es básicamente un decodificador de 2 a 4. Perdón, aquí voy a poner las entradas. Y tendría aquí B y A. Bueno, jóvenes, ¿por qué utilizaría ese decodificador de 2 a 4 para poder controlar un multiplexor? ¿Qué función hace ese decodificador? ¿Cómo se trabaja? De acuerdo a lo que hemos visto en las clases que hemos tenido, en clases anteriores. ¿Qué hace ese decodificador de 2 a 4? Poner rápidamente qué es el decodificador de 2 a 4 y por qué puedo utilizarlo para controlar un multiplexor. Para empezar, ¿cuál es la tabla de verdad de un decodificador? ¿O qué hace el decodificador? ¿Escucho cualquiera de los dos? Pues el de 2 a 4 tiene 2 entradas y 4 salidas, ¿no? Sí. ¿Y cuáles serían sus salidas o qué función tiene un decodificador? ¿Por qué lo llamamos de 2 a 4? ¿Qué tiene de especial el codificador? ¿Jóvenes? Los apuntes, si se han tomado. ¿Qué es un decodificador de 2 a 4? Vamos a llamar G0, G1, G2 y G3. Por eso no se notan muy bien, pero es G0, G1, G2 y G3. Sabemos por obviedad que yo aquí voy a tener las 4 posibles entradas, que serían 0, 0,
0, 1, 1, 0 y 1, 1. Debiendo del código que yo esté seleccionando, ¿cuál va a ser mi salida aquí? Pues cuando tengo 0, 0, voy a tener un 1 en que es 0 y todas las demás serían 0. Igual cuando tenga 0, 1, tendría un 0 en que es 0, pero un 1 en que 1. 1, 0, tendría un 0 en que 0, un 0 en que 1, un 1 en que 2 y un 0 en que 3. Cuando tuviera el código 1, 1, tendría 0, 0, 0 y aquí tendría un 1. Y es lo que noto, igual depende de la selección que yo tenga acá, voy a tener un 1 en cada una de estas salidas. Solamente un 1 en esta salida. Es decir, si yo tengo el código 0, 0 y pasa por esta línea, solamente tendré un 1 aquí. Entonces aquí, aquí y aquí tendré un 0, provocando que todas esas salidas estén desactivadas y solamente sirva esto. Independientemente que si aquí tengo un 0, si tengo un 1. ¿Por qué? Porque al final voy a tener activada esa salida. Y así con todas las demás. ¿Más o menos claro, jóvenes? Sí, no. Mucho. Muchos jóvenes, sí, no. Muy bien, profe. Ok. Ahora, de entrada, ya vimos cómo son los codificadores de 4 a 1. Pero ¿qué pasa si yo quisiera diseñar un decodificador, bueno, un multiplexor, un multiplexor de 16 a 1? ¿Qué se les ocurre que podemos utilizar ahí? Yo quiero utilizar solamente, utilizando multiplexores de 2 a 4, de 4 a 1, quiero realizar uno de 16 a 1. ¿Qué se les ocurre utilizar, jóvenes, para poder hacer ese multiplexor de 16 a 1? Ya con lo que hemos visto hasta ese punto, ¿cuál sería una sugerencia para poder realizar ese multiplexor? Dejar 2 de 8. La Y 2 de no se 8. puede. Bueno, puede ser. De hecho, podemos utilizar también 2. En vez de 2 de 8, 4 de 4. Si tuviéramos eso. Pero es un poquito feo. Y que tuviera entrada.
Voy a llamar esto 0, y 1, y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15. Voy a tener todas mis posibles entradas. Ahora de estos multiplicadores de 1 a 4, yo tengo 16 entradas posibles, ¿no? Y de cada uno de estos, sabemos que va a tener una salida única. Todos esos van a recaer en otro multiplexor de 4 a 1. Ese es de 4 a 1. Y finalmente tengo una salida. Y podemos llamar esto como de 0, de 1, sea de 2, y este que sea de 3. Y al final tengo una salida que voy a llamar Y. Entonces, de esta manera, yo puedo seleccionar cualquiera de esas salidas, de esas entradas que tengo aquí, y enviarlas solamente por acá. Aunque todas esas tengan códigos, tengan algún número, tenga lo que sea, solamente voy a seleccionar una de esas posibles entradas. ¿Cómo puedo seleccionar? Pues bueno, de aquí, directamente, puedo conectar todas esas entradas en una misma línea. Más bien que esas dos entradas, esa sea 0 y S1. Y aquí tendría otras dos entradas que sería S2 y S3. Entonces, dependiendo del código que obtenga de S0, S1, S2 y S3, obtendré cualquiera de esas salidas. ¿Por qué? Yo tengo, por ejemplo, aquí 0, 0, pues entrada, en cada una de estas, como están conectadas al mismo lado, puedo obtener tal vez y 0, 4, y 8 o y 12. Y esas entradas van a recaer aquí. Pero al final, ¿de quién va a depender cuál va a ser mi selección final de esto? Si yo tengo, por ejemplo, 0, 0 y 0, 0, pues obviamente tengo esto. Si tendría 0, 0 y 0, 1, obtendría ahí 4 a la salida. Y así sucesivamente. Entonces vemos que yo utilizando simplemente con multiplexores de 4 a 1, puedo empezar a ampliar mi red de posibles entradas, teniendo más y más y más entradas a una sola posible salida. Mis jóvenes, ¿alguna duda, pregunta sobre esto? Si usaran 2 de 8, igual se tendría que hacer las otras S0, S1, S2 y S3. Sí, porque al final vas a tener dos posibles entradas. Si tuvieras 2 de 8, tendrías igual, tendrías las 16 posibilidades, pero tendrías dos posibles salidas. Y al final, pues tendrías que utilizar otro multiplexor forzosamente, incluso de 2 a 1, para seleccionar o una u otra entrada. Y quedaría más o menos así, o sea, quedaría unos 2 de 8, una entrada. Al final un multiplexor de 2 a 1, en el cual tú seleccionas, tú tienes dos entradas y
Si tienes un 0, seleccionas la entrada 0. Si tienes un 1, seleccionarías la entrada 1. Y al final tendrías una posible salida. Vemos que existen muchas posibilidades para poder crear un mismo multiplexor. Aquí vemos que utilizamos 1, 2, 3, 4, 5 multiplexores de 4 y de 6. Cuando tú comentas de un multiplexor de 8 entradas, serían 2 multiplexores de 8 entradas y por lo menos otro multiplexor de 2 a 1. Serían 3. Reducimos 2 multiplexores. Entonces, en ese sentido, existen muchas y muchas posibilidades. Ahora, la mayoría de los sistemas, pues ya no son con circuitos físicos. Hace 30 años todavía eran chips especiales para crear multiplexores. Ahora con la tecnología que va avanzando a pasos gigantados, pues bueno, todo eso lo puedes tener tal vez en un tamaño no mucho mayor a una micra. Entonces ya tenemos muchas posibilidades en espacios reducidos. ¿Y jóvenes, alguna otra pregunta? De mi parte no. Ok, esa sería la parte final de lo que serían circuitos combinacionales. El día de mañana comenzaremos con la parte de circuitos combinacionales, secuenciales. Solo queda una ejercicio de tarea que va a ser diseñar un comparador de 2 entradas. Vamos a tener cuatro entradas, perdón, bueno, serían 2 entradas, serían la entrada A y la entrada B. Aquí tenemos una entrada que es A0 y A1, la entrada B0 y B1. Esa van a entrar 4 en una cajita y sería A, teniendo en cuenta que son 2 entradas, y tendríamos B, teniendo en cuenta que son 2 entradas. Y al final voy a tener 3 salidas, que van a ser cuando A sea menor que B, cuando A sea igual a B y cuando A sea mayor a B. Cuando sea cada una de esas posibles condiciones, va a mandar un 1 a cualquiera de esas salidas.